El buró político se compone de 15 miembros, reduciéndose en comparación con el anterior de 24 integrantes, cantidad que en la práctica resultó excesiva. En él ingresaron 3 nuevos compañeros ya mencionados: Mercedes López Acea, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana; Mario Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros y jefe de la Comisión Permanente del Gobierno para la Implementación y Desarrollo; y Adel Izquierdo Rodríguez, quien recientemente fue nombrado ministro de Economía y Planificación, que de dicho organismo era viceministro primero. Estas promociones no son casuales. En el primer caso, obedece la prioridad que el partido concede a su labor en la capital de más de 2 millones de habitantes, y en los restantes compañeros mencionados responde a la significación estratégica de la actualización del modelo económico y el desarrollo de la economía nacional. Mantendremos la útil práctica de reunir de conjunto semanalmente a la Comisión del Buró Político con el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para evaluar los asuntos fundamentales del acontecer nacional, al tiempo que continuaremos propiciando la participación de las sesiones mensuales del Consejo de Ministros, según los temas a debatir, y en calidad de invitados a los miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central, el Consejo de Estado en pleno y la Presidencia de la Asamblea Nacional, los cuadros centros de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, demás organizaciones de masas y la Unión de Jóvenes Comunistas, al igual que a los primeros secretarios de los comités provinciales del partido y los presidentes de los consejos de la administración provincial. Esas reuniones mensuales constituyen, como siempre les aclaro al comenzar la misma, la reunión del Pleno del Consejo de Ministros. Los demás son invitados. Este método ha probado su eficacia para transmitir sin intermediarios a los principales dirigentes de todo el país informaciones indispensables y orientaciones para el desempeño de sus responsabilidades. Finalmente, a ninguno de nosotros se escapa la importancia histórica que revistió para el destino de la revolución la aplastante derrota a la invasión mercenaria de Playa Girón, como resultado de la firme, incesante y decidida acción de nuestros combatientes, que bajo el mando directo del comandante en jefe Fidel Castro, quien se mantuvo todo el tiempo en el teatro de operaciones donde se libraban las acciones combativas, destrozaron en menos de 72 horas el intento del gobierno de los Estados Unidos de crear una cabeza de playa en un apartado rincón de la patria, al cual pretendían trasladar después desde una base militar en la Florida un gobierno títere que solicitara a la Organización de Estados Americanos, la tristemente célebre OEA, la intervención de fuerzas norteamericanas,
ubicada ya en aguas muy cercanas, acompañando al contingente mercenario desde su salida de costas centroamericanas, como ya habían hecho en Guatemala en 1954, 7 años antes, al derrocar al gobierno progresista de Jacobo Arbenz. Sirva la ocasión para repetir las palabras de Fidel en el 15º aniversario de la victoria, el 19 de abril de 1976, cuando dijo: a partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. Fin de la cita. Quiere decir que tal parece que las 3 fechas más importantes de esta etapa revolucionaria de más de medio siglo lo fueron el 1 de enero de 1959, el 16 de abril de 1961 por la proclamación del carácter socialista por Fidel en los funerales de los caídos en los bombardeos el día anterior, por lo que significó esa proclamación y sobre todo porque el pueblo combatió por primera vez y derramó su sangre por el socialismo. Y naturalmente, la tercera fecha de menos importancia es cumplir la orden de Fidel de en menos de 72 horas liquidar esa invasión para impedir que trasladaran ese gobierno a la cabeza de playa, para impedir que pidieran apoyo, reconocimiento y apoyo a la OEA, que no queda la menor duda que lo harían inmediatamente. Y apenas unos minutos, se puede decir después, estarían actuando las fuerzas, en primer lugar la de la aviación enemiga, ya a unas pocas millas de donde se libraban las acciones combativas. Sirva por eso esta ocasión, como ya dijimos, para repetir lo que dijo Fidel y que reconocen muchas personas en el continente y muchos pueblos sobre todo. A partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. Y si habláramos del continente, también podíamos comentar que hay 2 fechas, una antes y otra después del bicentenario de la Guerra de Independencia que en Venezuela se celebrará este año, los 200 años de la independencia. Tal vez inmodestamente podemos añadir, por eso mismo que dijo Fidel en 1976, y hay otra fecha, antes y después de Girón. En Girón, por primera vez fue empleado en defensa del socialismo en Cuba el armamento suministrado por la entonces Unión Soviética pocos meses antes, sin apenas haberlo podido asimilar completamente. Es justo, un día como hoy, reconocer que sin la ayuda de los pueblos que componían aquel inmenso país, en especial el pueblo ruso, la revolución no hubiera podido sobrevivir en los años iniciales ante las crecientes y continuas agresiones del imperialismo y a un precio de cientos de vidas, de miles de vidas de cubanos, como sucedió en Guatemala años después de la intervención del 54 y el derrocamiento de Arbenz. Sin esa ayuda no hubiéramos podido sobrevivir ante las crecientes y continuas agresiones del imperialismo. Y por eso, 50 años después, es obligatorio
manifestarle eternamente nuestro agradecimiento. Nuestra gratitud un día como hoy a los actuales o los que quedan países socialistas por su invariable cooperación y apoyo en todos estos años de duras batallas y sacrificios. Los pueblos hermanos del tercer mundo, en especial los de América Latina y el Caribe, que se esfuerzan por transformar la herencia de siglos de dominación colonial, saben que siempre contarán con nuestra solidaridad y apoyo. Un caluroso saludo fraternal a los partidos comunistas y demás fuerzas progresistas de todo el planeta que luchan sin cesar, partiendo de la firme convicción de que un mundo mejor es posible. También deseo expresar el reconocimiento del pueblo cubano a todos los gobiernos del planeta que año tras año han reclamado con su voz, con su voto y con su voz en las Naciones Unidas el cese del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Finalmente, llegue nuestro agradecimiento a todas y a todos aquellos que de uno u otro modo participaron en la exitosa organización y aseguramiento de este Congreso. Creo que no existe mejor modo de celebrar el 50 aniversario del Día de la Victoria en Playa Girón que clausurar este histórico Congreso del partido con el regalo y la presencia de Fidel y el simbolismo que encierra la elegía de los zapaticos blancos del indio Naborí, declamada vibrantemente por el actor Jorge Ryan, y las emocionadas palabras de Nemesia, la niña carbonera que vio morir indefensa a su madre, y las heridas producidas a su abuela y 2 hermanos por la acción asesina de aviones pintados con las insignias cubanas y cuyos zapatos blancos, perforados por la metralla enemiga, se ponen en el Museo de Playa Girón como constancia material de que la revolución se mantiene victoriosa 50 años después, rindiéndole honor a sus caídos.